Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por permitirnos, Señor, amado Padre Celestial, hoy poder escuchar con nuestros oídos, Señor, esos maravillosos sonidos que en esta madrugada, amado Rey Celestial, podemos hoy escuchar, Señor. Gracias, Señor, por tu creación, amado Rey Celestial. Gracias, Padre, gracias, Señor mío. Gracias por permitirnos hoy, Señor, tener una reunión más contigo, Señor, de poder levantarnos junto a ti, amado Dios. Padre mío, Señor, yo te doy gracias por cada una de esas princesas que hoy se están conectando, Señor. Pero también te doy gracias por por cada uno de esos varones, Señor, que también hoy se están uniendo en este momento, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey Celestial, por permitirnos estar aquí contigo, Señor. Como te lo vuelvo a repetir, gracias. Gracias, Padre. Padre mío, es maravilloso poder sentir tu presencia, Señor. Y yo sé que tu presencia se está manifestando en cada uno de esos hogares, Señor, en cada una de estas personas, aquellas que van tal vez en la buseta, en el Transmilenio, Padre Santo, amado Rey, o algunos que ya llegaron a sus sitios de trabajo, ya para laborar, Señor. Yo te doy gracias porque tú estás al lado de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, misericordioso Padre mío. Gracias, Papá. Gracias también porque hoy nos das la sabiduría de poder aprender un poco más de ti, Señor. Gracias, Papito Dios, porque hoy, Señor, tú nos construyes, Señor. Gracias, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis princesas, buenos días, el Señor las bendiga. Varones que se están conectando en este momento, Dios los bendiga. Bienvenidos, Misión Cristiana Internacional Renacer les da la bienvenida al día de hoy. Y bueno, no sé cómo amanecieron hoy. Muchos a veces tienen el dicho de hoy amanecí con el pie izquierdo. Bueno, yo no sé, yo amanecí con los dos pies, no sé ustedes. Pero bueno, el Señor en estos días me venía mostrando un tema, porque yo le decía, Señor, no sé cómo enfocar este devocional hacia las mujeres, hacia estos varones que se están conectando, hacia a estos hijos tuyos, amado Padre. Y bueno, hay situaciones que a uno en la vida le empiezan a mover y empieza uno a decir, bueno, ¿por qué pasa? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Entonces te empieza a mover y empiezas a mirar cuáles son tus bases. Vámonos a Proverbios 14:1. En Proverbios 14:1, yo creo que la mayor parte de las personas se conocen esta palabra y nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay uno en el versículo 2 nos dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Bueno, hay una pregunta que tal vez tú te has hecho, yo me he hecho también, y es: ¿cómo podemos saber o cómo podemos ser sabias en nuestras vidas y cómo podemos ser sabias construyendo alrededor de nosotras, construyendo en el colegio, construyendo en la universidad, en el trabajo, en el hogar? ¿Cómo construimos nosotras? ¿Cómo construyes tú? Entonces tú dirás: no, pues yo oro día y noche, yo hago lo que Papito Dios nos indica. Bueno, vamos allí. Hay unas bases fundamentales y eso nos los empieza a enseñar Jesús, porque hay una pregunta también muy importante. Esa sabiduría, ¿en qué está basada? ¿En qué nos basamos? Entonces, vámonos a ir a Mateo 7, allí en tu Biblia,
Entonces primero vimos Proverbios 14:1 y nos vamos a ir a Mateo 7:24. Mateo 7, el 24. Y nos dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oyes estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, acá hay una parte muy importante. Esta palabra tal vez se ha repetido muchas veces, pero entonces acá hay algo que dice cualquiera. No son algunos, no son unos poquitos, sino cualquier persona. Tu vecina, tu vecino, esa persona que tal vez tú crees que es demasiado, o sea, que no merece escuchar, o tal vez no merece tener al Señor. Aquí nos está diciendo que es cualquiera. Pues que me oye estas palabras, cualquiera que escucha al Señor, cualquiera que realmente se permite abrir sus oídos y escuchar su palabra. Hay otra parte importante: y las hace. ¡Wow! Entonces, mis hermanos, no solamente escucharla, no solamente decir estoy leyendo, porque eso hace parte también de escuchar su palabra. Me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el último versículo, y no hay una palabra que me salte, porque me la sé de memoria. Primero, ¿tú estás escuchando o estás oyendo? Segundo, ¿la estás realizando? Aquí dice, y las hace. ¿Tú estás poniendo en práctica lo que allí nos indica? ¿O más bien estás poniendo en práctica y te dejas llevar por las cosas del mundo? Mira, en este momento estoy en una situación un poco compleja en el área donde estoy trabajando. Es una lucha de egos y poderes. Y yo le decía, Señor, no me gusta estar ahí. Y yo se lo había dicho con anterioridad. Yo le decía, no quiero estar en esa área, no quiero estar en ese punto. Pero me puso allí sin mover un dedo. Yo le decía, Señor, ¿qué me quieres enseñar allí? No quiero entrar en ese juego de ellos. Y es algo muy sutil, que te van arrastrando y te van llevando a ese tipo de cosas que no debes hacer. Y hoy le decía, Señor, tengo que hacer un pare, y yo no me puedo dejar arrastrar por este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? Sabiduría para poder actuar. Sabiduría para poder abrir mi boca. No quiero lastimar a nadie, pero tampoco quiero que se cometan injusticias. Entonces, no son mis palabras, deben ser las que el Señor me dé, las que el Señor me guíe, para así poner en práctica lo que está escrito en la Biblia. Entonces, aquí habla de una comparación. Entonces, el que la escucha y las hace es el hombre prudente. ¿Sí ven cuando hablamos de prudencia? Entonces, es sabio cuando tú cavas, allá escudriñas esa palabra, ahondas, y esa sabiduría no se desarrolla mágicamente, como muchos tal vez lo están esperando. No, es algo que es paulatino. En las situaciones, y eso lo vamos a hablar un poquitico más adelante, en situaciones de dificultad. La sabiduría está construida sobre la palabra de Dios. Sobre esa está construida la sabiduría. Yo no me puedo dejar guiar por los demás. Yo no me puedo dejar guiar por lo que algunos quieren que yo sea. No me puedo dejar arrastrar por esas sutilezas. ¿Qué más nos dice? Escucha, oye y obedece la palabra del Señor. Vamos a salir un momentico de aquí y nos vamos a ir a Lucas 6.
el 46. Y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Wow, esta palabra es importantísima, yo diría que vital en nuestra vida cristiana. ¿Yo qué gano con decir sí, yo te amo, Señor? Sí, yo te sigo, Señor, si yo no actúo de esa manera? Escuchaba un caso de una persona en unos ministerios, y la persona salía a evangelizar. Eso, mejor dicho, era tremendo dentro del ministerio, pero afuera su vida era contraria. Con el tiempo se descubrió que por decirlo sutilmente, era amante de varias personas de otros ministerios. O sea, saltaba de un lado a otro y al mismo tiempo, etcétera. Oye, esta persona salía a predicar de la palabra del Señor. O sea, salían palabras de su boca, de la Escritura. Pero sus acciones no eran coherentes con lo que estaba diciendo. Hacían caso omiso a todo lo que el Señor le estaba indicando. El pastor decía en la prédica, decía: lo que pasa es que somos hipócritas con la palabra del Señor. Nos revestimos de aparente, digámoslo, no santidad, sino, perfeccionismo, digámoslo de esa manera, en una iglesia, en un templo, frente a algunos hermanos, pero por detrás somos completamente diferentes en nuestro actuar en nuestra casa. Entonces tal vez somos violentos, tal vez somos extremadamente tacaños, tal vez somos groseros, tal vez somos infieles, tal vez somos, no sé, en el trabajo, deshonestos. Tal vez nos gusta pisotear a los demás para poder avanzar. Tal vez nuestro orgullo está tan elevado que no nos damos cuenta. Mira cómo nosotros empezamos a ser falsos y empezamos a construir sobre la arena. Entonces, por eso les decía, no nos salgamos, nos vamos a devolver. Hay otra parte donde el Señor nos lo recuerda, Colosenses 2, el 20. Porque si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Entonces aquí hay una parte muy importante, y es que nos gusta, como decía con anterioridad, nos gusta aparentar. Nos gusta aparentar ser pulcros, nos gusta aparentar ser honestos, ser decentes. Nos gusta aparentar que tal vez nunca escuchamos nada de las cosas del mundo, que nos encapsulamos y solamente le oramos al Señor, cuando somos completamente lo contrario. Yo no te digo que no salgas al mundo, no, estamos en el mundo. Estás tú en el mundo, estás tú llevando a tus hijos al colegio, estás en contacto con el mundo, estás en el trabajo, estás en contacto con el mundo, estás yendo al supermercado, estás en contacto con el mundo. Pero ¿cómo te comportas? ¿Eres de los que vas en la fila y codeas y te pasas allá y te cuelas? ¿Eres de esos? Analízate cómo estás en este momento. ¿Eres de los que tal vez te dicen ahorita con lo de la pandemia, ponte el tapabocas? No, a mí qué me interesa, eso ya pasó, yo no me dejo mandar de nadie, aparte que Dios me protege. A ver, si te dan una orden, tú debes acatarla. Entonces, aquí el Señor nos muestra es qué tipo de vida estás construyendo. Eres el arquitecto de tu vida. Tú eres el que toma las decisiones. El Señor te está pasando los materiales
más finos. Cuando tú construyes una casa, ¿qué es lo primero que haces? Las bases. Pero ¿qué pasa si tú utilizas elementos o materiales de mala calidad? Cuando ya vayas levantando la casa, lo más probable es que empiece a desbaratarse. Lo más seguro es que cuando ya esté al 80 o al 90% de construido, esa casa empiece a resquebrajarse, a verse las falencias. Entonces, el Señor es diferente. El Señor nos está dando, con su palabra, nos está dando unos materiales muy finos, unos materiales buenísimos. Pero ¿qué pasa si yo no sé utilizarlos? Igual pasa cuando tú construyes una casa. Primero, si los materiales no son buenos y la persona lo sabe construir, la casa va a ser un desastre. Segundo, el dueño tal vez compra los mejores materiales, pero el que construye no es el mejor, no sabe hacerlo. En apariencia sabe tal vez poner un ladrillo con el otro, pero no sabe realmente levantar unos verdaderos cimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa casa con el tiempo se va a deteriorar. Cuando hablamos de esos materiales, vemos que con el tiempo van a haber dificultades frente a esa casa que tú estás construyendo. Entonces, ¿qué van a haber? Esas dificultades, esas ventiscas de las cuales nos habla la palabra. Y nos devolvemos a Mateo. Como les estaba diciendo, nos devolvemos a Mateo 7. Estábamos en el 24 y vamos para el 25. Mire cómo empiezan las dificultades. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántas veces te ha pasado que has estado en dificultad? Dificultad económica, dificultad financiera, dificultad en tu vida, tal vez sexual, con tu pareja, como esposa, como esposo, como papá, como empleado, pero también como propietario. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esas dificultades? ¿Cómo las manejas tú? ¿Te derrumbas? ¿Te vuelves añico? ¿Te delíes? ¿Sales corriendo? ¿Huyes? Por eso recuerden lo que nos estaba diciendo con anterioridad Lucas, lo que nos decía Colosenses. Nosotros tenemos el atrevimiento de decirle Señor, Señor, pero no realmente tomamos su palabra y la ponemos con firmeza en nuestra vida. Ayer se celebraba el Día de la Mujer, entonces yo decía, wow, ese es un tema fuerte de tocar porque viene el feminismo. Pero es que, y veía una película de cómo un varón pues es muy machista y pues jugaba con las mujeres. Entonces se levanta allí una mujer paralelamente, digamos, después de que le sucedieron algunas situaciones, con otro nombre, con otra presentación, su cabello diferente, su presentación diferente, y empieza a surgir. Estamos hablando de una película más o menos años 60, y a la final ella defendía el feminismo, él obviamente el machismo, y al final ellos se enamoran y se dan cuenta de que esa guerra de sexo no tenía ningún sentido. Igual existe el amor. Entonces démonos cuenta cómo nosotros nos dejamos llevar facilito, y hablo, no me quiero meter en el tema del feminismo porque eso es otro tema, pero quiero ponerlo como ejemplo en este momento, es porque veamos cómo nosotros nos dejamos llevar por temas del mundo y no sabemos cómo manejarlos. Entonces, no se trata de peleas, no se trata de luchas, se trata de lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Nos enseña a amar, nos enseña a ser justos,
nos enseña que tenemos que tener sabiduría, a que tenemos que tener fortaleza, a que debemos creer en Él. Pero ¿cómo hacemos todo este tipo de cosas? ¿Las hacemos porque sí? ¿O simplemente realmente tomamos su palabra y la ponemos en cada uno de esos ladrillos con los que estamos construyendo nosotros nuestra vida espiritual? Al leer esta palabra, me remontaba a, si ustedes recordarán, esos tsunamis que han habido, cuando llega ese mar y arrasa con esas islas, destruye todo. ¿Qué pasa con los sobrevivientes? Se quedan llorando, esperando a ver si mágicamente vuelve a crecer la casita donde ellos vivían. O ellos empiezan a buscar la manera de construir nuevamente, buscando mejoras. Leía lo de Japón. Hace muchos años ya pasó ese tsunami. Y cómo ellos se unieron para construir nuevamente su ciudad, pero con muchas mejoras, teniendo en cuenta que habían cometido errores para protegerse y para proteger a muchos que ya habían muerto. Claro, les dolió. Murieron hermanos, murieron padres, murieron esposos, murieron hijos. Había dolor allí, pero no se quedaron lamentándose. Ellos no conocen del Señor. Estoy hablando de cosas materiales, diarias que pasan. Pero nosotros conocemos del Señor, conocemos su palabra, y Él no lo dice. No solamente escúchame, no solamente ve a un templo a escuchar una palabra. ¿Qué ganas tú, princesa? ¿Qué ganas tú, varón? Sentándote en un templo, cualquiera que sea, de la denominación que sea, sentándote a escuchar al pastor y solamente cabeceando. Sí. Sales de la iglesia y no pasó absolutamente nada. Esa palabra no llegó a lo profundo de tu corazón. Hay que buscar ese camino para que sea el Espíritu Santo el que te dé esa sabiduría, para que te dé ese entendimiento y tomar la decisión real de cómo quieres ser tú, de cómo quieres construir realmente esa casa. Una casa sobre la arena, que es como está construida las casas del mundo. Y no estoy hablando de las materiales, estoy hablando de las espirituales, donde matrimonios se destruyen solamente porque no pudiste ver el partido y tu mujer no pudiste ver la novela, donde cualquiera de los dos dejó un calcetín donde no debía ser y con eso ya hay un divorcio. Démonos cuenta cómo, y estoy hablando de personas no solamente que viven en el mundo, sino de cristianos que viven en el mundo, que conocen de la palabra del Señor y están tomando estas acciones. Entonces debemos ser coherentes con lo que estamos leyendo, con lo que estamos escuchando, con lo que nos está diciendo el Señor y con nuestras acciones. Nosotros no podemos ser partícipes de chismes. Nosotros no podemos ser partícipes de aceptar situaciones donde pueden destruir a la otra persona. Ahí nosotros tenemos que hacer un alto y pedirle la sabiduría al Señor para poder accionar. Si accionamos como normalmente lo hacemos, vamos a cometer muchos errores. Pero en este punto nos da unos fundamentos sólidos, fuertes, y nos dice que debemos descansar en la gracia de Cristo. El pastor, los pastores en sus prédicas han hablado sobre el sermón del monte. Vaya, qué importante es esta parte de la palabra. Son las bases de que debes tener como cristiano. Esas son las bases. Y no son fáciles, no es fácil que te diga, el Señor dijo que no iba a venir a destruir la ley, sino a hacerla cumplir. Y el estándar que dejó es muy alto, princesa, es muy alto, varón. Tú no puedes andar por la vida
simplemente diciendo, sí, yo voy a una iglesia cristiana, sí, yo asisto a un estudio bíblico, cuando tu vida dice todo lo contrario, cuando no hay ningún cambio, cuando la ira se apodera de ti y destruyes absolutamente todo, cuando el orgullo se apodera de ti, el ego se apodera de ti y pisoteas a los demás. No importa quién esté a tu lado, no importa quién esté al frente, a la derecha, a la izquierda, destruyes absolutamente todo a tu paso. ¿Por qué? Por tu propio bienestar, porque quieres conseguir algo. Mire, princesa varón, es hora de hacer un pare y no solamente pensar en tu bienestar, pensar en que tú naciste así y nadie te puede cambiar. Es el dicho de más de uno, ¿no? Cuando son muy mal geniados. La parte de la ira después la tocaremos, pero miren cómo es un compendio de cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las emociones y no le permitimos al Señor actuar en nuestra vida. Destruimos, lanzamos y vociferamos palabras que hieren, destruyen, pero lo más importante, cuando hablamos de esas palabras, eso es como un pedazo de papel que tú arrugas y lo vas a desarrugar y ya no hay líneas en ese papel que se ven, que se notan. Eso pasa cuando uno no sabe manejar esas emociones. Importantísimo, princesas, hoy que tú te levantas, ¿cómo te levantaste? ¿De mal genio para ir a hacer el desayuno? ¿Cómo te levantaste? ¿De queriendo destruir todo? ¿Orgulloso? ¿Así te levantaste, varón? ¿Cómo te levantaste? ¿Le diste los buenos días a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres? Para los chicos adolescentes, las chicas adolescentes, el celular no es una base para que tú realmente te construyas como cristiana. El estar pegada a un Instagram, a un Face, eso no te va a dar ningún alimento espiritual. Allí es donde tú tienes que hacer un pare. Ese tiempo que tú gastas allí, construye tu vida. Tú eres la arquitecta, tú eres el arquitecto de tu vida. ¿Cómo quieres manejar tu vida más adelante? ¿En qué tipo de empleo quieres estar? No, es que en la palabra me dice que todo lo que yo pido el Señor me lo dará. Claro que sí, pero tienes que leer el antes y el después de esa palabra. Y también nos dice que debemos también sujetarnos a lo que Él nos ordene, a lo que Él nos indique. Entonces, este es un momento de reflexión, un momento donde tenemos que empezar a mirarnos y a saber qué tipo de vida queremos construir. Por eso se llama arquitectos de tu vida, porque es justamente eso. Tú diseñas los planos, el Señor te da los materiales. Tú diseñas cómo quieres ser tu vida, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿O no? ¿O no? ¿Quieres vivir como siempre has vivido, en las cosas del mundo? Siempre has querido hacer lo que a ti te parece, a la hora que a ti te parece. Porque es que a mí no me parece que eso sea malo, dices tú. Meses después, días después, años después, estás llorando sobre las consecuencias de tus actos. Y entonces culpas al Señor. Dice, Señor, pero ¿por qué me está pasando a mí esto? Cada uno de nosotros tomamos decisiones a diario. Cada uno nos enfrentamos a dificultades, y dificultades grandes o dificultades muy pequeñas. El Señor es capaz de moverse en cualquier tempestad y bajarla, pero si nosotros le creemos. ¿Recuerdan la palabra del Señor cuando Jesús iba con sus apóstoles en la barca y había esa tempestad y él cómo estaba? Relajado. Él sabía, él conocía, él fue el que creó el mar. Él sabía que el mar le iba a obedecer.
¿Y qué les dice Jesús a los hombres viéndolos desesperados? Hombres de poca fe. Entonces, aquí hay que tener en cuenta de que cuando yo quiero poner ese primer ladrillo, y ese primer ladrillo no es cuántos años llevas tú en la iglesia. Hablábamos hace 8 días de la invitación que nos da el Señor. Entonces tú recibes esa invitación y ahora ¿cómo te vas a comportar? ¿Vas a seguirlo realmente a Él? ¿Vas a construir para que puedas disfrutar de esa invitación que te hizo el Señor? ¿O prefieres más bien estar apartada? Más bien estar alejada de todo lo que conlleva este tema. Ay, no, yo la verdad es que poco me involucro en ese tipo de cosas. Yo cumplo con ir, yo cumplo con servir y ya. O sea, no quiero más allá. Eso no es lo que les explicaba de aquella persona que estaba sirviendo en aquella congregación. Es en vano, no lo dice su palabra, es en vano, porque al Señor no le interesa solamente eso, no le interesan las apariencias. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él sabe por qué estoy haciendo las cosas, si las hago porque me tocó, porque quiero que me vean, porque quiero elevar mi ego, porque quiero mostrarme, quiero sentir orgullo. Él sabe todo eso. O al contrario, porque realmente hay amor, hay bondad, porque realmente te interesa ser parte de sus hijos, porque realmente te interesa tener a tu Padre realmente tomado de la mano. Entonces, en el 26 no lo recuerda, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, nosotros ya le hemos escuchado muchas veces, y aquí él es muy duro con este tema, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Tú cómo construyes la casa? ¿Con sensatez o con insensatez? Que edificó su casa sobre la arena, y descendió y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Muchas veces cuando a ti te llevan la palabra del Señor, tú tomas la invitación, y el Señor empieza a escudriñar en todas tus cosas. Muchas veces empiezan a salir a flote cosas que a ti te gustaban, pero que al Señor no, y te las empieza a retirar, y tú empiezas a lamentarte, y empiezas más bien, en vez de adentrarte más con el Señor, te empiezas a apartar, empiezas a juzgarlo, empiezas a hacerte muchas preguntas, donde dices, bueno, ¿no se supone que si yo acepto la invitación del Señor, mi vida va a cambiar? Claro que va a cambiar, en todos los aspectos de tu vida. Claro que va a cambiar, porque si tú decides edificar tu casa sobre la roca, esa casa tiene que empezar de cero. Esa casa empieza a ser limpia, y eso aplica para todas las acciones que hay en tu vida. Tal vez si hay personas que no te convienen, el Señor te las va retirando poco a poco, y tú empiezas a decir, bueno, ¿qué pasó? De pronto, en un momento hiciste un negocio ilícito, y resulta que se te va todo ese dinero, perdiste. Entonces, pero ¿por qué no se supone que el Señor me lo da todo? Claro, pero te lo da honestamente. Él te empieza a retirar cosas que tú no puedes identificar en el momento, pero si empiezas a analizar, te vas a empezar a dar cuenta que el Señor quiere siempre lo mejor para ti. Como les decía lo de mi caso, y lo contaba hace 8 días. No me gusta, pero el Señor por algo me puso allí, y si debo marcar una diferencia, debo hacerlo, porque así el Señor es que le gusta mi vida, no como le guste a los demás. Entonces, es importante que tengamos claro
¿Cómo quieres tú tener realmente tu vida finalmente? ¿En ruinas? ¿O fuerte, próspera? A muchas personas les encanta esa palabra, prosperidad, pero no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de todos los ámbitos de tu vida. Cuando se habla de esa palabra prosperidad, estamos hablando de tus relaciones con tu esposo, con tu esposa, en tus relaciones con tus hijos, con tus nietos, en tus relaciones como hijo, con tus papás. ¿Cómo es la relación tuya? ¿Tú eres rebelde con ellos? ¿O ellos ya están muy viejitos y en este momento te estorban? ¡Qué fastidio! Toca hacerlo en muchas cosas y yo tengo tantas cosas por hacer que no, la verdad en este momento no me puedo hacer cargo de ellos. Y muchos prefieren dejárselo a uno solo de los hermanos, omitiendo que también es responsabilidad de nosotros como hijos. Entonces, es importante que nosotros seamos realmente hijos del Señor. No seamos simplemente aves pasajeras, que nos guste solamente el dinero, la belleza, las cosas materiales, tener una muy buena casa, un muy buen carro, un muy buen empleo, ser súper profesionales, tener todos los másters, tener todos los cartones del mundo, pero por dentro un hueco, vacío y oscuro. Entonces, mi vida, yo la decidí y decidí construirla sobre la roca. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo la quieres construir? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Eres el arquitecto de tu vida, no lo olvides. Mis hermanos, mis hermanas, princesas, varones, allí inclina tu cabecita y vamos a poner este día en manos del Señor. Que donde tú vayas, marques la diferencia. Que a donde tú vayas, seas completamente diferente y cambies situaciones para mejorar. Amado Dios, amado Rey Celestial, hoy te doy gracias, Padre Santo, te doy gracias, misericordioso Dios, por esta palabra maravillosa. Hoy nos enseña, Señor, que debemos ser diferentes, Señor. Que tu palabra no es en vano, que tu palabra no son palabrerías, no son frases sin sentido. Que tu palabra, Señor, nos enseña a construir esa casa, esa vida de cada uno de nosotros, realmente cimentados sobre la roca, sobre ti, Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, porque a pesar de las adversidades que cada una de estas princesas está viviendo, Señor, tal vez están enfermas, Señor, tal vez están viviendo unos problemas en los hogares fuertísimos, Señor mío, pero tú las empiezas a levantar y a construir realmente como verdaderas hijas tuyas, Señor, como verdaderas princesas, amado Rey Celestial. Te doy gracias, misericordioso Padre mío. Gracias porque estos varones, Señor, también los levantas, Señor, para ser verdaderos sacerdotes en sus casas, Señor. No importa que sean adolescentes, no importa que sean jóvenes, Señor, porque tú los vas construyendo, los vas levantando. Aquellas personas que tal vez son adultas y creen que ya no es tiempo, ya no hay forma de cambiar, Señor. Hoy tú les muestras que son diferentes, que su vida es completamente diferente al lado tuyo, que no hay edad, que no hay momentos antes o después, Padre mío, que no hay momentos en que tú muestras solamente la cédula, Señor, porque nosotros en el momento que recibimos tu invitación, somos unos bebés son los cuales vas levantando, Señor. Y hoy nos dejamos tomar de tu mano, Padre Santo, para que seas tú guiándonos, para que seas tú poniendo ladrillo a ladrillo, para levantar esos cimientos fuertes en nuestra vida espiritual. Vienen muchas tempestades, Padre Santo, pero esas tempestades tú las calmas porque es tu poder, Señor, y en Él creemos. Hoy tenemos esa fe y a ella nos aferramos. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor mío. Gracias, Papá. Gracias por este instante. Y es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Mis hermanos, fue un momento maravilloso. Yo les doy gracias por haberse conectado. Compartan esta palabra. Hay muchos grupos cristianos por Facebook, compártanla allí. Es importante que todos sepamos de que el Señor te ama, el Señor me ama, nos ama a cada uno de nosotros y quiere lo mejor para cada uno. Es importante que sepas cuán valioso eres, qué joya preciosa está el Señor tallando. Entonces nos vemos mañana en el devocional para varones, el viernes para parejas, sábado ministerio de niños a través de Meet y a las 6 de la tarde de prédica para los jóvenes, un tiempo de compartir con los jóvenes, 6 de la tarde a través de Facebook. El domingo 9 de la mañana también se comparte la palabra. Que sea el Señor llenándonos con su espíritu y sabiduría. Un abrazo gigante, el Señor los bendiga, que tengan un buen día. Bye bye.